No estamos condenados al desencuentro y la animosidad. No estamos condenados a 100 años de soledad. No somos de las estirpes condenadas de la tierra. Pero creo firmemente que las colombianas y los colombianos tenemos el coraje y la valentía para no desaprovechar este momento único en la historia. Tenemos el coraje necesario y la valentía para seguir privilegiando la vida sobre la muerte y de esta manera convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. Esa paz esquiva también está en el diálogo, en la búsqueda de acuerdos que nos permitan proteger la vida de la gente, en lugar de profundizar la violencia y las hostilidades del enfrentamiento armado que acaba con el tejido social, con las juventudes, con las vidas de la gente más pobre, con Colombia. Eso es la paz total, poner la vida por encima de los odios, del lucro de unos cuantos, de las inercias de la historia que solo convienen a quienes quieren que nos matemos para seguir creciendo, negocios codiciosos, mafias. La vida está en el centro de nuestras políticas, es nuestra verdadera hoja de ruta. Por eso estamos conversando con los grupos armados para buscar salidas, para salvar vidas. Tenemos una mesa de diálogos con el ELN que ya nos ha permitido alcanzar un histórico e inédito cese al fuego bilateral, que más que eso debe ser un cese de hostilidades contra la población civil. La paz no es un negociado entre armados, es una realidad donde la sociedad desarmada debe intervenir. A pocos días de que comience el cuarto ciclo de negociaciones con la guerrilla del ELN, se han alcanzado logros importantes en materia de paz, como el cese al fuego bilateral, nacional y temporal, que entró en vigencia el pasado 3 de agosto. Yo considero que es un hecho sin precedentes. El cese al fuego bilateral representa una esperanza para quienes padecen el conflicto en sus territorios. La paz es eso, de poder levantarte, mirarte al espejo y decir, estoy viva. Las propuestas de la sociedad civil serán escuchadas por primera vez en las negociaciones para contribuir a la construcción de la paz. Por ello, otro de los logros es la instalación del Comité Nacional de Participación, que está integrado por 81 delegados de 30 organizaciones. El acuerdo nacional debemos comenzar a construirlo desde los territorios, con pactos económicos, políticos y sociales. Bienvenidos y bienvenidas a la participación para la construcción de la paz con el ELN. Adicional a la mesa de diálogos con la guerrilla del ELN, el gobierno le apuesta al diálogo con otros grupos armados ilegales, como el Estado Mayor Central de las FARC, organizaciones criminales de Medellín y bandas delincuenciales de Buenaventura. Con esos grupos que necesitamos desarmar para que la paz sea una realidad en esos territorios, allí hemos constatado que en sus propias zonas se ha reducido sustancialmente los niveles de violencia. Además, en el gobierno del cambio estamos trabajando en la implementación del acuerdo de paz del 2016. Hemos respetado la institucionalidad surgida de ese acuerdo, apoyando a la Justicia Especial para la Paz, a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, a la Comisión de la Verdad. Que el acuerdo de paz se materialice en serio, porque es la antesala de la paz total, es una de nuestras principales preocupaciones. Hacerle conejo a la paz, como han querido hacerle, es poner las bases para un nuevo ciclo de violencia, quizás más complejo y sangriento de los que hemos vivido, y por tanto no lo haremos. La paz nos ha permitido, hoy relativa y no total, en nuestro primer año,
disminuir en un 54% el número de las víctimas fatales de la fuerza pública. Pero ese no es el dato esencial. A nosotros nos han acusado de no estar al lado de la fuerza pública. Eso es simplemente una mentira. El bienestar de las mujeres y los hombres que integran nuestras fuerzas, las fuerzas de la Constitución Nacional, es una prioridad. Por eso, por ejemplo, se incrementó la bonificación mensual para los jóvenes que prestan el servicio militar del 30 al 50% de un salario mínimo. Esto es parte de la política integral de bienestar para la fuerza pública que estamos poniendo en marcha por primera vez en nuestra historia contemporánea. Hemos perseguido a los grandes eslabones de la cadena del narcotráfico. En la lucha contra el narcotráfico hemos tenido resultados importantes durante este año de gobierno. 5.193 laboratorios para el procesamiento de droga han sido destruidos. Esto son 695 más que el último año del gobierno anterior, es decir, un 16% más en la destrucción de esta infraestructura. Pero también en cuanto a la incautación de droga hemos tenido importantes resultados. 605 toneladas de cocaína han sido incautadas, 429 toneladas de marihuana, y esto representa una afectación a las organizaciones criminales por 23.041 millones de dólares, lo que es equivalente a 92 billones de pesos. Además, venimos fortaleciendo en labores de inteligencia para la persecución de bienes adquiridos con estos dineros ilícitos para perseguir las grandes redes de narcotraficantes. Hemos combatido con contundencia la criminalidad con la captura de 9.030 personas de grupos armados y adelantado 290 combates contra grupos ilegales, y ha mejorado la seguridad ciudadana parcialmente comparada con el gobierno anterior, con una reducción del 29,7% de delitos sexuales, fundamentalmente reducción de feminicidios. Se ha reducido el homicidio en Colombia. Aún una cifra que no es la que nos gusta, un 3,6% en todo el país, comparando este semestre con el primer semestre del año pasado. Reducción que aún debe ser mucho más profunda para salir de los témpanos de sangre de la violencia. Redujimos los homicidios en 17 departamentos, incluidos los más afectados por el conflicto armado: Arauca, Chocó, Caquetá y norte de Santander. Paradoja, crecieron los homicidios en departamentos donde no había conflicto armado. En un 40% de los municipios de Colombia no hay homicidios en todo el año transcurrido. También nos han dicho que íbamos a desestabilizar la economía del país, que la inversión se iba a ir, que se perderían empleos, que subiría el dólar. La catástrofe económica, decían los que no creen ni nunca han creído en el cambio, ni en las visiones nuevas de la vida y de la existencia. Se cumplen los primeros 365 días del gobierno del cambio con mejora significativa en varios de los indicadores económicos del país a la baja: el dólar, el desempleo y la inflación.
El peso colombiano se sigue fortaleciendo frente al dólar durante las últimas semanas. A lo largo del año y luego de alcanzar máximos históricos de hasta 5.000 pesos, su cotización ha llegado a mínimos de hasta 3.991 pesos, datos que no se registraban desde junio de 2022, lo que representa una buena noticia para el país. Un peso que ha recuperado su fortaleza después de ver 5.000 pesos por dólar, a niveles de 4.000 o por debajo, es una cifra objetiva, comparable, medible e irrefutable de la recuperación de confianza en Colombia, en su política económica y en su estructura productiva por parte de inversionistas locales y en especial también por inversionistas extranjeros, donde la inversión extranjera directa al cierre del primer semestre supera en un 20% la observada en el primer semestre del año pasado, que ya era de por sí de niveles récord. El índice de precios al consumidor IPC, o conocido popularmente como inflación, continúa su tendencia a la baja y de normalización, luego de alcanzar un registro de hasta 13,34% en marzo de 2023. En abril, este indicador comenzó su descenso, impulsado en gran parte por la variación negativa en alimentos y bebidas no alcohólicas. Al nivel de inflación global se le han coadyuvado temas internos, pero que desde el punto de vista de la política, tanto monetaria como fiscal, nos empiezan a recuperar una senda decreciente. En alimentos, después de observar variaciones anuales del 30%, estamos otra vez cercanos al 10, al 15%. En el índice de precios al productor, que son esos precios al por mayor, llevamos 2 meses con caída, con descenso, variación negativa en precios que anticipan definitivamente una caída mayor en la canasta familiar de los hogares. Contra todo pronóstico, en junio de este año aumentó la generación de empleo. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, la tasa de desempleo se redujo en este mes 2 puntos porcentuales, pasando de 11,3 en 2022 a 9,3 en 2023. De esta manera, este indicador llegó a un dígito, algo que no sucedía desde junio de 2019. Y un empleo muy robustecido, con cifras de desocupación de apenas de un dígito y no observadas las cifras para las 13 principales ciudades en 8,8%, la mejor cifra de desempleo en esas 13 ciudades en el siglo XXI. Muy importante señalar que a junio de este año, 23 millones de colombianos y colombianas forman parte de la población ocupada, una variación de 4,7% frente a 2022, cuando se registraron 22 millones. Hoy podemos decir que hemos vencido la inflación, que es la que golpea los bolsillos de la gente más pobre de Colombia. Ahora los precios empiezan a bajar. Lo obvio y más natural es que comencemos a notar que el dinero de la familia ya alcanza para comprar la misma canasta de bienes y servicios que antes. En este año también logramos uno de los mayores aumentos del salario mínimo por medio de una decisión concertada entre centrales obreros, obreras y gremios patronales que benefició a los hogares colombianos. El salario creció un 16% nominal, llegando a 1.160.000 pesos mensuales. Si comparamos el ascenso de este salario con lo que va del índice de inflación en este momento, ya tenemos un incremento del salario real mínimo de 4 puntos por encima del año pasado, y si continuamos en este esfuerzo antiinflacionario, el salario real mínimo de Colombia puede crecer a fines del año presente un 8%, lo que significa elevar el nivel de vida real de este sector de la población colombiana asalariada. Logramos crear en este año 1.030.000 empleos en el año que estamos gobernando.
El 98% de estos empleos, casi nunca se daba una cifra similar, es de carácter formal, es decir, son puestos estables que pagan seguridad social y salud. En junio del 2023, los flujos de inversión extranjera directa, es decir, la que se dedica a la producción, alcanzaron 1.729 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 70% frente al mismo mes del 2022. Si además a este dato le agregamos que el déficit de la balanza comercial, es decir, la diferencia entre las importaciones, cuyo valor es más alto, y las exportaciones de Colombia, cuyo valor es más bajo, cayó del 6% al 4%, comprenderemos por qué el peso de Colombia es la más reavaluada divisa frente al dólar en los últimos tiempos. Sacamos adelante una reforma tributaria. Decían que iba a producir la devaluación, la caída del peso y la huida de la producción y el empleo. Mentiras. Esta reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República en el mes de diciembre recaudará 17,5 billones en el primer año, 1,1% del PIB, y en promedio 1,3% del PIB cada año entre 2024 y 2033. Una reforma que además permitirá enfrentarse a los grandes evasores del país y que obtiene la mayor parte de sus recursos de las capas más privilegiadas de la sociedad. Hoy los más ricos pagan más impuestos. Dejamos de ponerle los impuestos a los pobres y la clase media. Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley que adiciona estas partidas de la reforma tributaria al presupuesto general de la Nación. Con esta adición, el presupuesto asciende a 422,5 billones. El sector educación tuvo una asignación de 57 billones, la partida más alta en el presupuesto nacional e históricamente el presupuesto más alto de la educación en Colombia. Por eso dije en alguna ocasión, ¿para qué es el revólver y para qué es el libro? El libro es para pensar, indudablemente, para conocer, y el revólver solo sirve para matar. Entonces, cuando hemos privilegiado más comprar el revólver que el libro, el resultado que hemos tenido en la sociedad colombiana no es más que no hay tantos conocimientos como quisiéramos y sí muchísimos muertos que no quisiéramos, la mayoría jóvenes. Por eso este gobierno invierte en la universidad, invierte en los libros, invierte en la educación. El turismo dentro de la economía nacional no ha parado de crecer. El acumulado de visitantes extranjeros entre enero y junio del 2023 alcanzó las 2.705.000 personas, con un crecimiento del 22% si lo comparamos con el periodo antes del COVID y del 34% frente al mismo periodo del 2022. Poco a poco, el turismo extranjero se convierte en una de nuestras mayores fuentes de divisas, después de hidrocarburos que descienden y de las remesas que envían nuestros familiares fuera del país. El turismo es la esperanza de nuestro país. El cambio nos fortalece, no nos debilita. La búsqueda de igualdad y justicia nos pone en una senda de desarrollo, de un crecimiento distinto que no deja a nadie atrás. Vamos a cumplir con las obligaciones del país
a la par que sacamos adelante los programas que hemos propuesto en campaña. Por ejemplo, en cuanto al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que fue un tema que el anterior gobierno no quiso asumir, estamos ya casi cerrando y cauterizando esa herida para liberar recursos públicos para los más necesitados. No es justo que el joven del barrio popular y de la vereda campesina que quiera estudiar en una universidad no la encuentre, porque el presupuesto se ha destinado a subsidiarle la gasolina al que tiene la Toyota 4 puertas en las estaciones de gasolina. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo más participativo que hemos tenido en Colombia. Histórico además porque es el primero que pone como prioridad el ordenamiento del territorio alrededor del agua y le libera espacios al agua. Hemos presentado una política de reindustrialización para transitar de una economía extractivista que solo saca del subsuelo lo que el ser humano no puso allí, a una economía del conocimiento productiva y sostenible que se basa fundamentalmente en el trabajo y el saber del ser humano. Esta política tiene 5 apuestas productivas: transición energética, reindustrialización en el sector salud, territorios y su tejido empresarial, reindustrialización para la defensa y la vida, y agroindustrialización y soberanía alimentaria. La justicia social es una estrella polar que nos guía. La justicia social es la base para la paz, así como la desigualdad social es la fuente indudable de la violencia. La justicia social es la base para proteger la vida en Colombia. Si no atendemos las causas mismas de la desigualdad, si no enfrentamos la pobreza y el hambre, si no les damos educación a las y los jóvenes, si no cuidamos a los viejos y a las viejas y les garantizamos un sustento, si no le damos dignidad a la madre y al niño pequeño, el cambio será simplemente una palabra vacía. La justicia social pasa por solucionar el problema de la tierra en Colombia. Por eso estamos avanzando con una reforma rural integral que le dé tierra productiva al campesino, que le permita cultivar esos alimentos que deben llegar a la mesa de cada familia colombiana y, ¿por qué no, del mundo? Increíblemente, en toda la Constitución no aparecía la palabra campesino, campesina, pero se logró la aprobación del Acto Legislativo 01 del 2023 gracias al apoyo del Congreso de la República, que modifica la Constitución para reconocer al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. Esto es un tema fundamental de la paz. No hay nación cuando el campesinado no levanta la bandera nacional, decía la filósofa. La aprobación de este acto legislativo que protegimos y defendimos en las discusiones ante el Congreso reconoce un nuevo estándar de derechos del campesinado y su especial protección constitucional. Un cambio que permite reforzar su participación en la construcción de las políticas públicas, formalizar y titular sus tierras como propiedad colectiva o individual, dándole peso a sus lazos comunitarios y familiares, a la mujer campesina y proteger la soberanía y seguridad alimentaria de Colombia. Este gobierno está asumiendo los cambios de perspectiva que el campesinado nos exige. Así quedó consignado en el plan de desarrollo a través del reconocimiento del campesinado como un sujeto diferencial para el cambio. Uno de los problemas más graves que no se ha resuelto
es el problema de la propiedad, la tenencia y la explotación de la tierra y la prosperidad, la tranquilidad, la buena vida de las campesinas y los campesinos. Se trataba de una deuda histórica, de un pendiente que como sociedad el país tenía con su campesinado. La aprobación del proyecto de acto legislativo que reforma la Constitución Nacional y establece los tribunales agrarios es también un aporte sin precedentes para la construcción de paz. Pensemos que se discute la adjudicación de un baldío o que se discute la norma sobre uso del suelo en una determinada parte del municipio. Pues bien, los jueces agrarios y rurales tendrán competencia para todo, tanto para aquello que es propio del derecho privado como para aquello que es propio del derecho administrativo. Y aunque lo logrado significa un gran paso en la búsqueda de igualdad y oportunidades para campesinas y campesinos, el camino por recorrer en la estructuración de los tribunales rurales aún es largo. Por eso, desde ya, se trabaja en la reglamentación de la jurisdicción agraria, que se convertirá en columna vertebral para su funcionamiento. Es cierto que el paso más difícil ya se dio, pero también es cierto que falta toda la asignación presupuestal, logística, la construcción de las sedes, el nombramiento de los jueces, todo eso habrá de ocurrir en el segundo semestre de este año. Las buenas noticias para los campesinos durante el primer año del gobierno del cambio fueron más allá, y al hecho por sí mismo trascendente se sumó otro logro igual de histórico: el reconocimiento del campesinado colombiano como sujeto de derechos tras una lucha de décadas apalancada en la resistencia y la constancia. Colombia se hace historia porque se reconoce al campesinado como un sujeto de especial protección constitucional, como un sujeto político de derechos. Se incorpora dentro del texto de la Constitución todas las recomendaciones que estaban en la Declaración de Naciones Unidas sobre el campesinado. Asimismo, con las nuevas herramientas que nos ofrece el Plan Nacional de Desarrollo, hemos aportado 73.322 hectáreas al Fondo de Tierras para el acceso a poblaciones rurales, con el objetivo de romper la desigualdad en la tenencia de la tierra. Esto corresponde a las tierras compradas, a las tierras recuperadas de las manos de narcotraficantes a través de la SAE y a través de procesos agrarios. Hemos titulado 240.000 hectáreas, es decir, reconocido títulos de propiedad, y logramos que 800.000 hectáreas cuyo proceso de titulación estaba guardado en archivos de las instituciones del Estado se vuelvan realidad para indígenas, para afrocolombianos, para el campesinado de Colombia. El cambio es con hechos. Con iniciativas como Campo Digno, hemos estructurado proyectos agropecuarios ayudándole a los campesinos en la comercialización y su soporte técnico. Aprobamos el plan indicativo de crédito del sector agropecuario con recursos por 20 billones para financiar a todos los pequeños productores y asociaciones. Esta financiación es a través del Banco Agrario, para que agrupados los campesinos y campesinas, los productores directos, sean los dueños de la propia industrialización del agro. El Banco Agrario en el gobierno del cambio será el banco de los campesinos, de las pequeñas agricultoras, de los trabajadores del campo que madrugan a labrar la tierra para que tengamos alimentos en nuestras mesas. No es el banco de los grandes empresarios, de los terratenientes. Ellos ya tienen bancos, pero sí es el banco del campesinado de Colombia que no los tiene. Aquí no estamos expropiando como dijeron que íbamos a hacer. No es expropiado a nada ni a nadie. Estamos comprando la tierra, formalizándola, dándosela a quienes verdaderamente quieren trabajarla. Solicitamos a los grandes poseedores de tierra fértil o improductivas
vender la mitad de sus haciendas a precio comercial, sin especulaciones, y recibir así incluso créditos de capitalización rural para ser más productivos, más ricos, más sostenibles, para tener más vacas en menos tierra. Campesina surge de la necesidad de hacerle un reconocimiento al campesino y a la campesina colombiana, como una necesidad de darles una formación dirigida a la economía campesina, es decir, a ese 1.600.000 familias que generan alrededor de 3.200.000 puestos de trabajo. Esa es una labor que hemos venido desarrollando durante casi este año de gobierno, que es la de consolidar al SENA como un SENA casi campesino. Llevando a cabo durante este último año no es fácil, una institucionalidad de 65 años, no es fácil cambiarla o adecuarla a los nuevos propósitos en 12 meses, pero hemos trabajado ingentemente. Nosotros hemos tenido varias capacitaciones con el SENA, muy importantísimas. Es un factor importante para nosotros el SENA. En el SENA nos están enseñando a utilizar pues, más que todo los abonos orgánicos, compost, entre otros. Lo hemos dicho, los campesinos y campesinas que forman parte de esa economía campesina son los que llevan el 72% de los alimentos a nuestras mesas de comida. Si no protegemos esa economía campesina, vamos a poder tener un grave problema de hambruna, porque son ellos, a través de esos cultivos de pan coger, los que nos dan de comer los diferentes alimentos. Según cifras del Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Por eso le entregamos al país una institucionalidad para contribuir en la eliminación de las desigualdades políticas, económicas y sociales. Una de ellas es el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, ahora dirigido por la ministra vicepresidente Francia Márquez, que nace para impulsar el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad del ser humano y defender los derechos de las personas, en especial protección constitucional, de la población vulnerable y de los grupos históricamente discriminados, los territorios excluidos de Colombia, las mujeres en general, los jóvenes pobres de barrios populares y veredas, las minorías étnicas, la población en discapacidad y las minorías sexuales tienen aquí sus instrumentos institucionales para acabar con la discriminación. Hacia la mujer hemos tomado decisiones fundamentales. Una de ellas fue la de conformar la terna para fiscal general de la nación con 3 mujeres que no solo cuentan con vasta experiencia en el derecho penal, sino que han tenido la valentía de defender los derechos humanos, incluso arriesgando sus vidas. En momentos de genocidio y horror que nos han marcado como nación, los momentos de genocidio y horror hoy dejarán de ser impunes en manos, espero, según la Corte Suprema, de una mujer en los próximos años. Ya he presentado a la Corte Suprema de Justicia la terna conformada por Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez, con la seguridad de que el conocimiento que han acumulado y el coraje de su espíritu sean garantía para tener una fiscal íntegra y capaz. Asimismo, hemos puesto nuestra atención en las mujeres cabeza de hogar del país. En ella estará focalizada la renta ciudadana,
un programa de transferencias monetarias que hemos diseñado para brindar a las familias pobres y en pobreza extrema ingresos que están por encima de la línea de pobreza, es decir, una entrega del Estado a la mujer pobre que la saca de la pobreza. Este esquema privilegia a mujeres cabeza de hogar con niños y niñas menores de 6 años. Ahora estamos ya en el tránsito hacia renta ciudadana, beneficiando a 1 millón de familias con la madre cabeza de hogar al frente. Se realizarán 5 pagos en 2023 con una inversión de entre 5,5 y 6 billones. Ya se han realizado 2 pagos con recursos por 1,6 billones de pesos. También tenemos que hablar de las juventudes que han sido víctimas de un Estado que los ha visto como enemigos, incluso como criminales, y ha desplegado un aparato opresivo para impedir que se expresen. En el Plan Nacional de Desarrollo plasmamos un capítulo dedicado a esas juventudes, a empoderarlas y a darles más herramientas de participación y decisión. En el marco del Plan de Desarrollo 2022-2026, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes lanzó el programa Sonidos para la Construcción de Paz, programa que promueve culturas de paz en Colombia mediante el fomento y fortalecimiento de prácticas, expresiones y pensamientos artísticos y musicales en su diversidad, desde una perspectiva de garantía de derechos. A mí la paz me suena a la sonrisa de un niño, a los tambores del Pacífico. La región del Caribe fue el lugar donde se realizó el lanzamiento del programa Sonidos para la Construcción de Paz. Entre los alcances de este programa se encuentra la priorización de municipios PEDET y SOMAC, los pueblos étnicos y población victimizada por el conflicto armado, 1.340 instituciones educativas focalizadas, la creación y fortalecimiento musical y además la profesionalización, inclusión sociolaboral y emprendimientos populares. Es fortalecer las oportunidades laborales para esos jóvenes que se han formado con tanto esfuerzo y con tanto esfuerzo no solo individual sino familiar y también esfuerzo público. Hola, nosotros somos de Mar y Río y la paz nos suena a hoy para todos. Empoderar a la juventud pasa necesariamente por la educación. Aquí en Colombia la plata que debía ir a educar a nuestros jóvenes ha terminado destinado lamentablemente en salvar banqueros y en salvar guerras. Ha profundizado la guerra que victimiza a esa misma juventud independientemente de donde combatan, que la usa como carne de cañón. Son jóvenes matando jóvenes. Eso no puede seguir pasando y es un cambio que nos hemos propuesto. Partiendo de los principios de asumir la educación como un derecho fundamental que permita el acceso de los niños, niñas y jóvenes a la educación en condiciones de igualdad, durante el primer año de gobierno el Ministerio de Educación Nacional ha planteado grandes compromisos en esta ruta como 1. La sanción de la Ley 2307 del 31 de julio de 2023, por medio de la cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones públicas de educación superior. Va a permitirnos que madres cabeza de familia, estudiantes en las zonas rurales, en instituciones que históricamente han buscado una oportunidad, víctimas del conflicto armado, indígenas, afrodescendientes, entre muchas otras personas que están esperando una ruta de acceso a educación superior, puedan ahora, con esa nueva oportunidad, acceder y permanecer en el sistema. 2. Asignación de 1.6 billones de pesos para la política de gratuidad en educación superior, beneficiando a más de 740.000 estudiantes. 3. Presupuesto histórico para la educación del país que supera los 57 billones de pesos. 4. Mayor alcance del programa de alimentación escolar para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de la población infantil. 5. Creación del PAE+, contribuyendo a mitigar el hambre y asegurando la alimentación de 600.000 niños y niñas en 109 municipios de 17 departamentos durante los 365 días del año.
6. En infraestructura educativa se han entregado 44 colegios nuevos y ampliados y 144 mejoramientos en educación preescolar, básica y media, beneficiando a 76.500 niños, niñas y jóvenes con espacios adecuados para su aprendizaje. 7. Se lograron acuerdos con FECODE y la Mesa Sectorial de Educación, beneficiando a 329.000 maestras y maestros en el avance progresivo de nivelación salarial y el incremento de la bonificación pedagógica. 8. Se lanzó la estrategia Universidad en tu territorio para impulsar la educación superior como motor del cambio. 9. A través del ICETEX se ha beneficiado a 90.000 jóvenes con créditos de tasa de interés IPC más 0% y eliminación de la capitalización de intereses. Asimismo, se lanzaron los primeros 1.000 créditos de la modalidad del pago contingente al ingreso. Estamos en medio de un esfuerzo para fortalecer el sistema de educación superior, para garantizar la gratuidad, el acceso equitativo y de calidad. Hemos logrado en el 2022 el número de matrículas en educación superior más alto de la historia de Colombia. También hemos pedido que se presente un proyecto de ley en donde el Consejo Nacional de Juventud no sea un órgano consultor, sino que sea un órgano de poder real para la toma de decisiones. ¿Cómo puede cambiar el país si no incluye a sus jóvenes? Eso es lo que estamos haciendo, incluyéndolos en la transformación, escuchando sus voces directamente y con participación real y sin discriminación o maltrato. Justicia social es cambiar la vida de nuestra gente, es democratizar el acceso al crédito, es permitir que la señora de la esquina de la plaza, que lleva 30 años vendiendo yucas y papa, pueda tener dinero para agrandar su negocio. Por eso creamos la estrategia de inclusión crediticia de la economía popular llamada CREO, que promoverá la colocación de 1 millón de operaciones de crédito para gente sin acceso a financiación formal de todos los sectores de la economía. Justicia social también es garantizar el acceso al agua y al saneamiento básico. Multiplicamos por 5 el número de proyectos aprobados de estos sectores, pasando de 22 en un año a 120. Se contrataron 59 por un valor de 522.000 millones de pesos. Logramos que el 80% de los proyectos aprobados se concentren en municipios de categorías 4, 5 y 6. Los más pobres de Colombia, pasando de 7 proyectos del último año del gobierno anterior a 96 proyectos en el primer año del gobierno del cambio. 44% de estos proyectos se encuentran en zonas rurales. Esto tiene que constituir la revolución del agua potable, sin lo cual no es posible que nuestros niños y niñas dejen de morir por desnutrición. Para mejorar el acceso a la vivienda asignamos 21.324 subsidios familiares para adquisición de vivienda en Mi Casa Ya, con una gran diferencia. Hoy el 62% de esos subsidios llegan a los hogares más vulnerables, los más pobres, y el 36% de ellas para compra de viviendas de interés prioritario. Asimismo, es justicia social cuidar la salud de todas y todos los colombianos, no de unos, sino de todos y todas. Incrementamos el presupuesto para la salud en 20%. Pasamos de 42 billones en el 2022 a 50 billones para el 2023. Presidentes del Congreso de la República, solo en esta cifra hemos demostrado que la reforma a la salud es financieramente posible.
Ya avanza el modelo preventivo y predictivo en Colombia que le propusimos al Congreso. Hemos puesto en operación más de 2.000 equipos básicos de salud, compuestos por médicos, enfermeras, psicólogos, auxiliares y otros profesionales que llegan a los hogares, colegios y comunidades en 677 municipios de 32 departamentos y 3 distritos. Esto incluye 60 equipos de respuesta inmediata para atención de emergencia en La Mojana, Sucre y La Guajira. Lo que nosotros queremos es un programa de salud que no mira a la persona como un potencial cliente del mercado de la salud, sino como un ser humano. Que no clasifique a los pacientes por si tienen dinero o no, por ser blancos o negros, o por haber nacido en un lugar privilegiado. Que no sean sujetos o aún peor, objetos del negocio, sino sujetos de derechos. Esta es la gran diferencia. Igualmente hemos iniciado la recuperación y ampliación de la infraestructura sanitaria y la red de urgencias en el país, invirtiendo 600.000 millones de pesos en 99 municipios de 29 departamentos, financiando 128 proyectos de infraestructura. Y es justicia social darle acceso a Internet a todos los colombianos, incluso a los que viven en los territorios más remotos. Internet es hoy un escenario definitivo para el aprendizaje, para la economía, para acceder al mundo. Se firmó el convenio marco Mintic e Internexa con el objetivo de conectar 175 municipios del Pacífico Negro colombiano, el Urabá y La Guajira. El convenio también incluirá la conexión del departamento de Amazonas, extendiendo la red desde Brasil. El nuevo programa Comunidades de Conectividad ha capacitado a 18.344 líderes comunitarios en 948 municipios para la prestación del servicio de Internet comunitario en las zonas más apartadas de Colombia. Las comunidades de conectividad son comunidades de información, de conexión, son poder popular. El gobierno del cambio se apoya sobre el pilar de la justicia ambiental, un tema que se ha hecho urgente, como cualquiera puede verlo en las noticias o sentirlo en los cambios del clima que estamos experimentando. Aquí la política debe estar al servicio de la ciencia, y lo que nos dice la ciencia es que estamos alcanzando un punto crítico de no retorno, tanto que puede causar la extinción de la vida, la sexta en la historia del planeta. Tenemos que tomar decisiones inmediatas. Tenemos que descarbonizar la economía, cortar la dependencia del carbón, del petróleo y del gas, y extender el uso de las energías limpias, esas que vienen del viento, del sol, del agua o del hidrógeno verde, por ejemplo. La transición energética justa está dando pasos importantes en Colombia, con una inversión de 95.000 millones en 2023, que beneficia a más de 70.000 personas con proyectos de comunidades energéticas y techos solares en instituciones públicas para municipios de categoría 5 y 6. De esta manera estamos llevando energía limpia a los colombianos y colombianas de las zonas apartadas de nuestro país. Esto incluye la apertura por primera vez de un proceso competitivo para desarrollar 113 comunidades energéticas en Uribia, Guajira. Además, creamos la Gerencia Guajira para fortalecer el relacionamiento con las comunidades. En los últimos gobiernos se aprobaron solo 21 licencias para proyectos de energías limpias. En este primer año de gobierno solamente se otorgaron 15 licencias ambientales. Así ratificamos nuestro compromiso
con la transición energética justa. Se ha asignado 8,3 gigas de capacidad. Colombia tiene en total 18 para 190 proyectos de energías limpias en el presente año. Si estos proyectos se hacen realidad, simplemente con eso tendremos una matriz de energías limpias 100%, uno de los primeros países de la Tierra en alcanzarla. En el primer año del gobierno del cambio logramos una reducción histórica de la deforestación. Entre el año 2021 y el año 2022, la reducción nacional de la deforestación es una reducción de menos el 29%. Esta reducción es la más baja desde el año 2013. Para nosotros como comunidad tenemos claro el proceso de sacar adelante el tema del medio ambiente. Hoy en vez de nosotros acabar con la Amazonía, tenemos que protegerla. En Colombia se disminuyó sustantivamente la deforestación en nuestra región amazónica y también en el resto del país. Sin duda esa disminución tiene que ver con la política del presidente Petro de luchar, de darle una batalla muy dura a la deforestación en el país. Estamos transitando de núcleos de deforestación a núcleos de desarrollo forestal sostenible. Gracias al compromiso y al trabajo de las comunidades a través de los acuerdos sociales, los pagos de servicios ambientales y el fortalecimiento de la economía de la biodiversidad. La deforestación en la Amazonía cayó 36,4%, lo que significa que salvamos más de 40.000 hectáreas de bosque natural. En el primer trimestre de 2023, en la Amazonía la deforestación cayó en 76% frente al mismo periodo de 2022. Lo único que tenemos que hacer en estos momentos es cuidar y preservar los entornos naturales. Todos, si nosotros destruimos esta Amazonía, por eso cada vez estamos sufriendo más de cambios climáticos y todo eso. Entonces el mensaje, lo único que hay que hacer es cuidar nuestra Amazonía. Estamos salvando la selva y haciendo de Colombia una potencia mundial de la vida. Creamos el Fondo para la Vida y la Biodiversidad con una asignación anual de 600.000 millones de pesos que se hará el año entrante y durante 20 años consecutivos. Dineros de Colombia, del pueblo, de la nación, que serán destinados a la acción y resiliencia climática, la gestión ambiental, la conservación de los recursos, la revitalización de la selva amazónica. Estamos protegiendo las reservas naturales, ampliando en más de 1.116.000 hectáreas las áreas protegidas del país. Eso es cerca de 7 veces la extensión de Bogotá. Por ejemplo, aumentamos en más de 172.000 hectáreas el área protegida del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, llegando a un total de 573.000 hectáreas, el corazón del mundo. Por otro lado, promovimos la aprobación del Acuerdo de Escazú con la ayuda del Congreso de la República, que busca fortalecer la protección de defensores ambientales, así como de los pueblos étnicos, ambientalistas, académicos, guardaparques, funcionarios, entre otros. Hemos logrado un gran protagonismo internacional. La protección del medio ambiente, la salvación misma de la humanidad, es una preocupación central de este gobierno. Por eso no hemos dudado en proponer los diálogos nacionales en las instancias multilaterales. Hoy Colombia ocupa una posición de vanguardia a nivel internacional. No es el vagón de atrás, no es el pueblo olvidado, no son los 100 años de soledad. Como lo dije antes, tenemos una responsabilidad y la asumimos. Tenemos que dialogar con los demás países amazónicos y con el mundo, porque la crisis climática no nos da espera. Tenemos que cuestionar un sistema financiero que debe transformarse para poder revertir el proceso de autodestrucción en el que nos hemos embarcado.
Hemos llevado a varios escenarios internacionales, desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático hasta la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, la propuesta de canje de deuda por acción climática. Nosotros hemos propuesto una política nacional de drogas que nos permita transitar de la guerra contra las drogas, hoy fracasada, al cuidado de la vida, que nos dé las herramientas para apoyar a las comunidades que están dependiendo de las economías ilícitas para darles otras alternativas de economías lícitas. Con esta política también buscamos cambiar la forma tradicional con que se ha enfrentado a las organizaciones criminales, abordando el problema con un enfoque de seguridad humana y no desde la simple confrontación militar de siempre. Esta propuesta la hemos llevado a espacios internacionales como la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA y la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Colombia no se atemoriza ante el reto de liderar las discusiones que necesita el mundo, porque ante la posibilidad cierta de la muerte, nos alzamos como una potencia de la vida. Somos además una nación respetuosa del orden legal internacional que no duda en defender su soberanía. Así lo demostramos con el triunfo en la Corte Internacional de La Haya ante Nicaragua. Por medio de los cauces legales, con la ayuda de la Armada y de sus desarrollos científicos, supimos defender la integridad del territorio colombiano y triunfamos donde otros fracasaron. En esta victoria para el archipiélago y el país, el cambio de equipo de defensa jurídica fue decisivo en las audiencias citadas por la Corte en diciembre del 2022. Desde la República, cuando nació, desde el 7 de agosto de 1819, venimos perdiendo territorio por culpa de gobiernos indolentes. Eso frenó en este gobierno del cambio. El nuevo agente en La Haya, la coagente embajadora y la viceministra coagente Raizal marcaron la diferencia. Algo tan básico y absurdamente olvidado como incluir al pueblo raizal en la estrategia de defensa jurídica fue definitivo para que la Corte negara las pretensiones de Nicaragua sobre esas aguas que sustentan la vida de los habitantes del archipiélago. Todo esto nos demuestra que a un año de inicio del gobierno del cambio, el país está encontrando por fin la forma de dejar atrás un pasado de violencia, injusticia, discriminación y explotación. Está dejando atrás los complejos de inferioridad y la resignación a un supuesto destino en donde el poder solo puede corresponderle a las castas que siempre lo han detentado y lo consideran su propiedad personal y hereditaria. Nosotros no queremos excluir a nadie. Nos acusan de incitar la lucha de clases cuando en nuestras palabras y actos siempre hemos demostrado que lo que buscamos es un acuerdo nacional. El acuerdo del que hablamos es un acuerdo donde el gobierno, los partidos de oposición, los empresarios, las comunidades, los partidos de gobierno, las organizaciones sociales, los sindicatos, las gentes del común, todos los sectores de la sociedad se puedan sentar a dialogar sobre sus problemas concretos y los problemas de la sociedad colombiana. Es un acuerdo de país, un acuerdo que empieza con mi vecino, con mi esposa, con mis hijos, con el tendero, con la policía del barrio, con el transportador, con el empresario patrón y con el líder de mi barrio y de la vereda. Aquí no se trata de que el gobierno se salga con la suya, entre comillas. De pronto solo llegamos más rápido, pero juntos llegamos
mucho más lejos. Colombia no necesita fracturas, necesita ese acuerdo nacional que traiga la paz. Colombia no necesita de odios. De odio nos hemos matado desde que se fundó la República. Necesitamos vernos a la cara y hablarnos con franqueza. Necesitamos estar a la altura de lo que nos está pidiendo la historia y encontrar por fin las soluciones a dificultades largamente postergadas. Eso es el acuerdo nacional. Es materializar la promesa del cambio entre todas y todos. Un cambio pedido a gritos en las calles y en las urnas. El pueblo tiene unas expectativas que no podemos defraudar. Por eso seguiremos insistiendo en nuestras políticas para la gente, en la reforma a la salud, en la reforma laboral, en la pensional, en la de la educación, en la de los servicios públicos, en la de la minería y otras. Por eso seguimos llamando a todos los sectores políticos, económicos y sociales a ser parte de un acuerdo nacional que ligue los corazones, las almas y las voluntades de cada colombiano y colombiana para cambiar nuestro destino.